Muchas gracias, presidente. Señorías, Yolanda Díaz, las pajitas de la ideología, la verdad es que menos de hablar de residencias, lo que sea, Antes de nada, quería agradecer al Grupo Socialista y muy especialmente a la señora Díaz Ojeda por traer este tema, que es uno de esos temas que pocas veces se llevan titulares, muchas veces se llevan nuestras preocupaciones y siempre deberían llevarse nuestra acción política. Hace 7 meses, El País publicaba un reportaje titulado «Las enfermeras huyen de las residencias». Empezaba así. Marta, nombre ficticio de una enfermera de la residencia Amavid Torrejón, que no es ficticia, en Madrid, salió llorando un miércoles por la noche del trabajo y decidió que no aguantaba más. Tras darlo todo durante la pandemia, con los últimos recortes de personal, había pasado de tener 90 ancianos a su cargo a quedarse sola en un turno de 147. De lo que hablamos hoy es de que Marta no tenga que trabajar así, pero también hablamos de no ser ninguna de las personas que tocan a 0,007 Martas por turno de trabajo. Hoy hablamos, en definitiva, de cómo garantizamos un derecho básico, el de la asistencia sanitaria, en igualdad de condiciones para todas las personas con independencia de dónde vivan, si en su domicilio o en un centro sociosanitario. Según Adelina Comas, profesora e investigadora de la London School of Economics, los aspectos clave al analizar los fallos a nivel internacional de la respuesta del COVID en residencias y que forman parte de aspectos estructurales aún presentes a día de hoy son los siguientes. Baja prioridad política de los cuidados de larga estancia. Lo tenemos. Sistemas fragmentados en los que es difícil saber quién está al cargo de la toma de decisiones. Estamos en una comunidad en la que ni siquiera saben quién estaba al cargo en pleno de una pandemia. Fallos en la coordinación entre sistemas sanitarios y residencias en lo relacionado con el acceso a la asistencia sanitaria. Protocolos de la vergüenza y descoordinación rutinaria. Malos o inexistentes sistemas de información y débiles marcos regulatorios. Falta de atención a los derechos humanos de las personas viviendo en residencias, sin comentarios. Falta de reconocimiento del personal de cuidado. Bajos salarios, falta de personal, malas condiciones de trabajo. La Marta de lo que nos hablaba el artículo del País. Las residencias y los centros de día son, en términos de asistencia sanitaria, una especie de no lugar. Un sitio liminal que no está fuera del sistema, pero que tampoco está dentro del sistema. Esto es negativo para la población, pero también es negativo para los profesionales de atención primaria que a efectos prácticos en muchas ocasiones acaban siendo firmantes de prescripciones de las cuales no pueden realizar un seguimiento y además ni siquiera llegan a conocer al paciente al que están prescribiendo. Pero además las residencias no tienen que ser hospitales. Esto es algo fundamental y que es importante enfatizar una vez que salimos de la parte más aguda de la pandemia. Las residencias deben parecerse lo más posible a los entornos de vida habituales y convencionales, donde la gente que allí vive tenga acceso de forma habitual a las mismas prestaciones que si viviera en su casa, pero tal vez con algo de mayor calidad por aquello de la economía de escala que supone. No se trata de medicalizar todo centro sociosanitario, sino de establecer los mecanismos necesarios para poder atender a las necesidades de salud de la gente que vive ahí y con flexibilidad para poder adaptarnos, esperemos que no, a la eventualidad de necesitar una medicalización a la carrera. ¿Y para eso qué es lo que necesitan las residencias? 1. Necesitan gente. Hay iniciativas que piden ratios por número de residentes y probablemente fuera un buen primer paso. Nosotros pensamos que es mejor intentar ajustar ratios por complejidad de cuidados. Este es un reto que tiene el sistema sanitario en el ámbito de la hospitalización y que ha de tener también el sistema en términos generales en el ámbito sociosanitario. 2. Necesitan condiciones laborales para que los trabajadores y trabajadoras se atraigan para ir a trabajar ahí, para que muchas de ellas no salgan huyendo en cuanto puedan y se posibilite una continuidad y no perdamos el know-how. ¿Por qué una enfermera o una TCAE cobra menos en una residencia que cuando trabaja en una planta de medicina interna? Tal vez me digan que es porque el mercado se regula. El problema es que a mi abuela no la cuida el mercado, lo cuida una trabajadora de una residencia. Entonces, lo que no tiene sentido es que las condiciones laborales sean distintas. Incluso como liberales deberían admitir que el Estado tiene un sentido central para proveer bienes y servicios allí donde el mercado se ha mostrado negligente. Los cuidados en el ámbito de las residencias y de los centros sociosanitarios son uno de esos ámbitos en los que el mercado es claramente negligente. Tercero, una atención primaria que sea quien lidere, conjuntamente con los equipos sanitarios de las residencias, la atención al paciente y que tenga éxito en la evitación de ingresos evitables y la promoción de autonomía y calidad a lo largo de la vida. El cuarto, ser centro de experiencias innovadoras, como el desarrollo de programas de polimedicación que estén guiados por farmacéuticos y farmacéuticas de atención primaria, que actúen sobre pacientes frágiles y con una perspectiva de seguridad del paciente y de simplificación de regímenes terapéuticos. Y quinto, las residencias también necesitan un gobierno que esté más preocupado por mejorar la situación de las residencias y por analizar lo que ha ocurrido en estos últimos años que uno que solo llega a acuerdos con la ultraderecha para auditar lo que ocurre en los centros de niños extranjeros no acompañados. Yo les propongo que en vez de auditar lo ocurrido con los menores extranjeros no acompañados, investiguen lo que ha ocurrido con los MEPA, que no es médico y padre, sino que es mayores españoles y extranjeros poco acompañados, de las residencias que ustedes gestionan.
Lo del no acompañamiento, ya vimos que en su momento no era algo que les preocupara demasiado durante la pandemia, a la vista de lo pasado en las residencias, de forma que vamos a empezar a pensar que lo que les preocupa verdaderamente es que sean extranjeros. Además de estas actuaciones sobre los centros sociosanitarios, es necesario actuar de forma decidida también sobre el gran déficit de nuestro sistema, los centros sanitarios de media y larga estancia, como bien recoge la PNL del Grupo Socialista. No tiene sentido que una persona con pluripatología crónica estable ingrese por una descompensación en un hospital de agudos de tercer nivel cuando no necesita ningún tipo de procedimiento diagnóstico, o tenga que pasar por urgencias y su agudización se produce por la noche, en fin de semana o en festivo, sin que se pueda intentar gestionar un ingreso sin el suplicio de esperar en la sala de evolución de las urgencias de un gran hospital. Para terminar, dice la escritora Remedios Zafra en su libro Frágiles que los marcos que habitamos son en gran medida los que vamos encontrando y nos acogen mientras buscamos otro. Ahora nos hemos encontrado con este marco de la pandemia de COVID que nos acogerá el tiempo que sea necesario, pero es necesario que busquemos un marco más amplio, más cómodo, más efectivo y sobre todo más justo, para desarrollar las medidas que necesitan las personas que residen en centros sanitarios y sociosanitarios. Cómo respondamos a esta necesidad mostrará el papel que desempeñan las personas mayores y las personas dependientes en las prioridades de nuestras instituciones.